Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su Dr. Tira, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Ahora que estamos empezando el ciclo lectivo de la Sierra en las escuelas y colegios del Ecuador y las universidades también. Pues bien, hablaremos de lo que fue la educación antes, durante y después de Correa. Nosotros que hemos vivido, ustedes siempre se diré que yo lo que sé es más por viejo que por sabido y diablo, acumulador de honores, riqueza o poder. Y en base a esta sabiduría de viejo, les contaré lo que vi en estos 63 años de vida de lo que es la educación en el Ecuador. Sabía de antemano por mis padres y mis abuelos que la educación en el Ecuador había sido el principal problema que llevó inclusive a una revolución, la revolución liberal. La revolución liberal con Eloy Alfaro consiguió separar la educación católica de la educación pública, de tal manera que la educación pública era educación laica y la educación católica quedó como educación privada, que después también se sumó la educación de carácter particular. Antes de la revolución de Alfaro, la gente aprendía lo que hoy se pretende nuevamente enseñar, lo que se llaman valores. Y se entendía por valores, primero, aprender a rezar, ir a misa y luego aprender aquellos valores que nos enseñó y nos trajo la Iglesia Católica a Ecuador. ¿Cuáles eran los valores que nos trajeron? Primero, la clasificación social. Existían los de sangre azul o chapetones, los criollos, los mestizos, los mulatos y los negros. Los negros no tenían alma y por tanto no necesitaban casarse, ir a misa ni enterrarse en cementerios. Pero valían más que los indios porque era muy difícil traerlos desde África y eran animales que hablaban. Así se los consideraba. Los indios eran diferentes, eran siervos. Esto quiere decir que no se los podía matar, pero vivían una esclavitud, solo que el dueño no tenía derecho a matarlos. La esclavitud se concentraba básicamente en las haciendas. Las haciendas eran pequeños paraísos o enormes paraísos que tenían los ricos conquistadores y luego sus hijos, en los que podían tener autosuficiencia alimentaria, vivienda, placeres y territorio que prácticamente constituía un país dentro de otro país. La hacienda era la propiedad que le permitía al individuo ser rey dentro de ese territorio. Los indígenas aprendían la obediencia, la sumisión, que incluía la limpieza étnica. Y la limpieza étnica era que las indígenas tenían la obligación de casarse, de tener la primera relación sexual con el patrón, el hijo del patrón o el amigo del patrón. Y eso se llamaba derecho de piernada. Luego, cuando llegamos a la independencia, la educación era tan escasa y tan reducida, lo mismo que el reconocimiento de la ciudadanía. Se reconocían como ciudadanos ecuatorianos en 1830, cuando nos independizamos, a los individuos que tenían una buena cantidad de dinero, eran casados, mayores de 21 años, blancos, y tenían derecho al voto solamente ellos.
no sus mujeres, no sus hijas, no sus indios, no sus peones, nadie. El Estado entonces se manejaba entre pocas personas y las elecciones se ganaban por 1000 o 2000 votos. Cuando llega la Revolución Liberal, ya en 1850, cuando los ingleses deciden frenar el tráfico de negros, porque Estados Unidos tenía 4 millones de negros y se convirtió en una potencia económica debido a que producía algodón. Los negros producían tabaco, algodón. Y la producción de algodón iba a parar a Inglaterra. Pero prácticamente Estados Unidos ya llegó a tener el monopolio de la producción de algodón y a condicionar los precios a la industria inglesa. Eso no lo vieron conveniente, y para evitar que siga creciendo esa industria, comenzaron a perseguir a los traficantes negreros y hablaron de la libertad de los negros. La libertad de los negros significó en Estados Unidos una guerra entre el norte y el sur que se libró en los años 70 del siglo XIX, 1870, y en la que aparece uno de los individuos inspiradores, uno de los espíritus que quedan en la inmortalidad, que es Lincoln, Abraham Lincoln. En cambio, en Sudamérica, en el caso de Ecuador, en 1850, un mulato que había sido uno de los generales de la independencia y luego uno de los competidores de Flores, el general fundador de la República del Ecuador, venezolano, llamado Urbina, declaró la independencia de los negros e incluso hizo un batallón propio de negros que se llamaban los Tauras, temidos, y que eran su guardia personal. Tuvo que llegar Eloy Alfaro y la Revolución Liberal para que los montubios, que eran gente que vivía en las montañas de la costa y que se caracterizaban porque vivían una vida extremadamente conflictiva debido a que las frecuentes inundaciones en la costa borraban los límites de sus propiedades. Luego de cada inundación se volvían a marcar los límites de las propiedades y eso llevaba a frecuentes confrontaciones que terminaban en muertes, machetazos, puñaladas. La costumbre de robar a las mujeres y llevárselas al monte, la poca presencia de la Iglesia Católica, la poca presencia del Estado, les dio a los montubios una particularidad: eran más analfabetos que el resto de los ecuatorianos. Pero en la sierra ya se inducía, ya se inculcaba la educación católica a los indígenas, e inclusive para ellos habían escuelas de artes y oficios. Cuando llega Eloy Alfaro, separa la educación católica de la educación laica y es particular la educación estatal. Crea colegios como el Colegio Manuela Cañizares, el Colegio Mejía, el Colegio Militar Eloy Alfaro, y va creando en cada una de las provincias colegios. Nace así la nueva educación, una educación que separaba la Iglesia del Estado. Por supuesto, no aceptada en la sierra, lo que le llevó a una reacción de la oligarquía quiteña, que junto con el diario El Comercio motivaron e instigaron a la población, acusándolo de masón, de ateo a Eloy Alfaro, para, luego de su derrota en las batallas de Huigra contra su propio ex general y colaborador Leonidas Plaza, lo arrastraran y lo quemaran en el Parque de Ejido. Desde ese momento la educación en el Ecuador comienza a crecer y llega la época de los velasquismos, en que Velasco Ibarra pone especial atención y procura desarrollar la educación rural. Luego se produce un fenómeno muy interesante, que es la reforma agraria.
Quizás la reforma agraria de 1964 haya sido la intervención norteamericana más benevolente y beneficiosa para el Ecuador en la zona serrana. Llegaron las misiones evangélicas, llegaron el Cuerpo de Paz y una organización en un programa que se llamaba Alianza para el Progreso. Entonces se distribuyó la tierra, se redujo las haciendas, la iglesia, que era la mayor tenedora de tierras, se apuró a venderlas a precio de gallina pestada. Con esa plata incursionó en la industria de la construcción, especialmente en Quito y en la banca, fundando y fortaleciendo al Banco del Pichincha, que era de los dueños del Diario del Comercio. Con esto, la educación rural comenzó a llegar a los campos y a los indígenas, y además de la educación rural, a los indígenas se les entregó pequeñas parcelas de tierra, no solamente en la sierra, sino que se organizó una migración de gente de la sierra a la Amazonía, en la cual estuvo un muy querido amigo mío, el general José Gallardo, entre los que ayudaron a fundar numerosos pueblos, especialmente en la provincia de Morona, Santiago, donde después trabajamos con nuestros voluntarios, como el pueblo de Pablo VI o de San José de Morona, donde llegaron los colonos al territorio shuar. Al comienzo con conflictividad, y después se comenzaron a crear un sistema de parcelas que cambió la agricultura amazónica, pero al mismo tiempo en la sierra se produjo un fenómeno muy interesante. Los indígenas pasaron de la pobreza total al verse separados de las haciendas y dueños de su propia tierra, pero sin dinero, sin recursos, sin tractores, sin fertilizantes, sin semillas, a con el tiempo convertirse en productores agrícolas. Y gracias a ello, Ecuador llegó a tener lo que no tuvo Venezuela, lo que no tuvo Cuba en ese momento en la revolución. Por ejemplo, lo que no hizo Cuba correctamente. Cuba hizo una reforma agraria, pero no creó una reforma agraria para crear autosuficiencia alimentaria, sino para producir caña, vendérsela a Rusia y canjearla por petróleo, convirtiendo la isla en un desierto, deforestando, convirtiéndose en monoproductores, y en el momento en que desapareció la Unión Soviética, vivieron un colapso, una crisis de abastecimiento que se llama el periodo especial, generador de una enorme migración llamada los Marielitos, que fueron a Estados Unidos. Cosa similar pasó en Venezuela con Chávez, que no alcanzó desde el 1998 hasta el 2014 a crear una agricultura de autosuficiencia que le permitiera en un momento determinado confrontar una guerra como la que está confrontando en este momento con Estados Unidos. Estados Unidos, por el contrario, siempre ha subsidiado la agricultura, consciente de que si en un momento determinado se produjera una guerra, ellos estarían en desventaja si no pueden producir alimentos para sostener su ejército, para sostener a su población, y por ese lado ser derrotados. En Ecuador se creó una suficiencia alimentaria gracias a la reforma agraria creada y traída por el presidente John F. Kennedy. El Cuerpo de Paz tuvo mucho que ver en esta readaptación de los indígenas a otras actividades productivas, y tuve la posibilidad de ver su beneficiosa ayuda allá donde yo trabajé en la Concepción, cuando en Santa Ana me encontré con uno de los voluntarios del Cuerpo de Paz que enseñaba a la gente a producir miel de abeja, porque al llegar a la comunidad se dio cuenta que abundaban las abejas, que abundaban las avispas, y que era el lugar preciso para producir miel de abeja. Bien,
Eso nos hace ver que no en todos los casos la intervención norteamericana ha sido mala y perjudicial. Bien, ¿qué pasa ahora? Después de eso, llega un periodo en los años 70 y 80 que surge un movimiento marxista, leninista, estalinista, maoísta, que se apropia de las universidades, se apropia de las empresas públicas, de los servicios públicos y también de las empresas públicas como Petroecuador. Es el MPD. Entonces, el MPD secuestra a la educación ecuatoriana. Se necesitaba profesores y los profesores salían de, primero, unos venían de la universidad y otros no venían de la universidad. Eran gente que venía de la comunidad, que comenzaban como promotores de educación y terminaban luego como profesores. Sabían leer, escribir, multiplicar y luego se los incluía en la planilla, en la plantilla del Ministerio de Educación. Teníamos un gran problema. Para ser profesor en ese tiempo en el Ecuador, no se necesitaba realmente ser buen estudiante. Se decía que el que es buen estudiante no se hace profesor. El dicho era, el que sabe, sabe, y el que no sabe se hace profesor. Y esto iba a la Facultad de Filosofía. La Facultad de Filosofía de todas las universidades era el sitio donde iban todos los agitadores políticos de la universidad y del partido MPD. Se tomaron la educación y pronto fueron a trabajar en los campos y ciudades, pero con unos muy malos salarios. Vivían una vida en la que las continuas huelgas eran el mecanismo de conseguir que el Estado, primero, subiera los salarios y segundo, les pagara todo el tiempo que no enseñaron, que se llamaba el tiempo de la huelga, y finalmente se apropiaron de la educación. Para compensar todo este mal pago, estos malos salarios, esta triste situación de un profesor, era el profesional universitario más mal pagado del país. Iban a las escuelas y sobornaban a los padres de familia y a los muchachos, extorsionaban con las notas, se volvieron inclusive extorsionadores sexuales, a tal punto que tuvimos que hacer una consulta popular en el año 2017, que fue una trampa de Lenín Moreno para conseguir el Consejo Interino de Participación Social y Control, el cuarto poder del Estado, diciendo que en el Ecuador habían más de 4.500 niños violados por sus profesores. Esto nos hacía ver la situación a la que llegó la educación ecuatoriana. Las universidades y los profesores universitarios no eran los individuos que tenían un PhD, no eran los individuos que tenían méritos, eran simplemente los que habían hecho un recorrido en ese partido político, el MPD. Esta situación de apropiación de las universidades, de las escuelas y colegios, hasta ahora tiene consecuencias terribles. La Facultad de Medicina y la Universidad Estatal de Guayaquil han tenido que soportar hasta pocos meses atrás bombas, ataques, golpes, golpizas, porque esa era la forma de existencia dentro de la universidad. Los grupos de poder se apropiaban de la universidad colocando bombas dentro de la universidad, atacando las urnas, bombardeando, y los profesores eran intimidados por aquel partido político. Rafael Correa llegó y cortó eso, exigió que las universidades, para ser profesor, tuvieran que ser PhDs y másters nada más, que para ser profesor en escuelas, colegios, tenían que entrar a la Facultad de Filosofía y no podían entrar cualquiera, sino, al igual que la Facultad de Medicina, los que tuvieran más de 800 puntos, es decir, los que tenían las mejores notas en los exámenes de evaluación que se hacían a nivel nacional. Creó una facultad, una universidad pedagógica,
esa universidad pedagógica, Lenin Moreno, al igual que Yachay y Quiam, pretendió desconocerlos. A Yachay, la Universidad Tecnológica, inclusive la quiso y la puso en liquidación, la quiso terminar. Una universidad que además de tener una infraestructura increíble, tenía la más importante y más grande supercomputadora de Sudamérica, puesta por Rafael Correa. Cuando llega Lenin Moreno al poder, también les devuelve a los indígenas la educación unidocente, que era una tragedia nacional. Los profesores daban clases del 1º al 6º grado en las escuelas, que eran simples cuartuchos con techo de zinc, ni siquiera enlucidos, donde el profesor hacía de las suyas con el maltrato. No había un seguimiento pedagógico, había extorsión, había sextorsión, había extorsión a los padres de familia para que paguen, y el profesor, cuando era varón, era el borracho del pueblo junto con el teniente político y el policía. Y cuando era mujer, era la eterna faltona que llegaba o atrasada o no venía a clases. Así se cambió a un modelo de educación diferente, en que se crearon las escuelas y colegios del milenio, con laboratorios, con bachillerato internacional certificado desde Suiza, colegios como el colegio de Muisne, el colegio de Atacames, el colegio Manuela Cañizares de Quito, tienen ahora bachillerato internacional. Los chicos pueden estudiar en ese bachillerato internacional y de eso ya están en condiciones de postularse para ingresar a cualquier universidad del mundo. Hoy, al retornar a la educación unidocente, se les devolvió a los indígenas algo que sí lo reclamaban, porque los caciques de los pueblos indígenas eran al mismo tiempo los profesores bilingües de cada uno de esos pueblos. Era parte de su poder de caciques ser el profesor. Devolvió a los caciques de pueblo su poder, y la educación en unidocente volvió al país, sin que hasta ahora podamos decir y evaluar si ha sido beneficiosa o si ha sido perjudicial. Pero además sucedió algo que no había sucedido en la época de Rafael Correa, y era que la educación se convirtió en un problema porque se le quitó a los estudiantes el desayuno escolar. Tenemos un país desnutrido en provincias como, por ejemplo, en la costa, la provincia de Santa Elena, donde la desnutrición llega al 35%, y en provincias como la de Bolívar, la de Imbabura, la de Chimborazo y Cotopaxi, sobrepasa el 25%. Sin embargo, se les quitó el desayuno escolar, y ahora se les quita también los libros que tenían para estudiar, y se les obliga a comprar. Y sale el presidente descaradamente diciendo: pero yo voy a ver que no vayan a pedirles sobreprecio en los útiles escolares. Antes los útiles escolares en las escuelas públicas eran gratuitos, hoy ya no lo son. Tienen que ir a comprarlos. Muchas gracias.